de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Ustedes saben que a lo largo de nuestros programas nosotros vamos tratando de transmitir una mirada sobre el momento actual, sobre el sistema que da contexto al momento histórico, social y político en que vivimos, y cómo la violencia atraviesa absolutamente todos los aspectos y todas las relaciones humanas. Hoy hemos traído un tema que tiene mucho que ver con la violencia. Vamos a hablar de lo que los especialistas llaman la patología del acto. Me refiero a anorexia, bulimia, obesidad y adicciones. Una problemática no personal o individual, una problemática social importante. Una problemática que se da en un contexto cultural donde prima el individualismo, una cultura absolutamente materialista, alejada de lo espiritual, alejada de lo interno de las personas. Y sin duda ese es un campo propicio para el desarrollo de todas estas patologías. Hemos invitado para dialogar sobre el tema a Luis Frías Velasco. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Buen día, amiga. Bienvenido. Gracias. Luis es psicólogo y psicoanalista. Así es. Especializado en estas temáticas. Se llaman todo lo que es patologías del acto. Son muchos los temas. Nosotros lo que solemos hacer al final del programa, hoy lo vamos a hacer al inicio, y es decir que le vamos a dedicar varios programas a esta temática, porque cada una de ellas, cada una de esas patologías, sin duda amerita un desarrollo que excede por ahí el tiempo de un programa. Contanos un poquito entonces cuáles son esas patologías y en todo caso si todas están atravesadas por algún elemento común. Bueno, patologías del acto nos referimos a patologías que relativamente son nuevas, responden, bien vos decías, a un contexto cultural, porque el sujeto humano está constituido por lo cultural. Lo cultural no está por fuera del sujeto, ¿sí? Y son patologías que se han empezado a manifestar, cada vez son más notorias. Hablamos de la bulimia, la anorexia, las toxicomanías, las ludopatías, ¿sí? Son patologías que están inmersas ya en lo social, que por ahí en tiempos pasados no se veía o no estaban tan a la vista, tan a la mano, cosa que creo que también hoy en día es positivo porque se puede dar una respuesta. Por supuesto. Mientras más expuestas están, se puede pensar en respuestas posibles. Sí, hoy, bueno, como bien decías, nos interesa hablar un poco de lo que es la bulimia y anorexia. Así es. Sí, a ver, la bulimia y anorexia es una patología que está asociada o vienen asociadas a las estructuras que cada sujeto tiene, ¿sí? No nos vamos a meter tanto en lo que son las estructuras, sino a hablar más de la patología que se instala en una estructura, ¿sí? La bulimia y anorexia aparece hace muchísimos años atrás, de hecho en la historia, a principios del siglo XX, ya se conocían situaciones de bulimia y anorexia. De hecho, se dice que una de las grandes imágenes del cine padecía
de anorexia, ¿no? Hablamos de Marilyn Monroe, pero bueno, a raíz de la evolución que va teniendo la tecnología y demás, también esto se da a conocer, ¿no? y se expone, entonces se puede empezar a pensar en dar una respuesta. En realidad la patología alimentaria, ¿no? Porque estamos hablando, cuando hablamos de bulimia y anorexia, hablamos de patología alimentaria. Hablamos de acuerdo a qué es lo que se marca en el sujeto. Si es la anorexia, hablamos de una situación más restrictiva de los alimentos. Y cuando hablamos de bulimia, hablamos de una situación por ahí un poco más purgativa, ¿no? Nos referimos a restrictiva porque la persona que padece de anorexia busca continuamente estar más delgada, ¿no? Y hay un condimento en esta observación de la imagen corporal, donde a pesar de que ha perdido mucho peso y que está delgada, se sigue sintiendo y viéndose gorda. Hay modelos culturales que operan directamente, hay una tendencia en las personas, coinciden ambas cosas. ¿Cómo se da? ¿Cómo se produce? ¿Qué es? Lo digo en términos de qué aspectos por ahí debemos considerar o estar atentos para evitar que se entren, que en general son jóvenes, ¿no? Que entren en generalmente, a ver, estas patologías se manifiestan en personas adolescentes. ¿Qué expresan? ¿Por qué llegan a eso? ¿Qué están expresando? A ver, expresan el malestar en sí que hay en la cultura. El malestar. ¿No? Expresan determinados malestares. Si bien hay cosas que pueden ser comunes a todos, nunca se puede hablar de generalidades en las patologías, ¿sí? Porque siempre tienen la especificidad de cada sujeto que la padece. No hay una regla que marque esas pacientes o estos pacientes llegan a padecer de anorexia o de bulimia por tales motivos, ¿no? Los motivos generalmente son multicausales. Hay un montón de agentes que intervienen en, digamos, por llamarlo así, en la creación de la patología. Sí, los mismos que después serán tramitados, serán elaborados, en la medida en que el sujeto que padece pueda hacer un tratamiento o acceda a un tratamiento. Porque cuando mencionás el contexto social, con sus valores, con sus creencias, con todo su armado, bueno, parte de ese contexto social es el contexto más cercano, que es la familia, ¿no es cierto? Sí, en el contexto familiar, a ver, es importante empezar a ver esto, ¿no? Porque todo se va cocinando, toda la problemática de un sujeto generalmente se va cocinando en la familia, ¿no? Que son, digamos, las relaciones primarias que se tienen, las relaciones más directas que se tienen. Y obviamente que es aquí donde se cocina la situación, ¿no? De la forma que tiene el sujeto de vivenciar, los vínculos que tiene, la forma que tiene de codificar lo que el otro le da, ¿no? Cuando hablamos del otro, muchas veces hablamos del otro primordial, ¿no? Que serían, en ese caso podrían estar representados por los padres. Cuando digo padres, hablamos en forma genérica, ¿no? Padres o madres. ¿Sí? Pueden estar influenciadas. Generalmente se ve en pacientes que padecen de anorexia, se ve una autoexigencia muy elevada, ¿no? Donde se muestran muchas veces muy prolijas en un primer momento, porque a raíz que va pasando el tiempo y la enfermedad también va evolucionando y no se da una respuesta, también empieza a haber el deterioro que todo cuerpo puede tener al no recibir los alimentos necesarios para... Te preguntaba esto del contexto familiar porque, por un lado, te largo así varias preguntas. Por un lado, digamos, me interesaba saber cómo se llega a la demanda de un tratamiento, es decir, por qué vías, si va sola una persona que tiene esa patología, si lo llevan, si lo ayudan, si se lo puede llevar, porque en definitiva, si él no quiere, con él no se puede, o sí, no sé, eso es lo que yo imagino. Y a la vez,
si en esos tratamientos necesariamente está involucrada la familia a la hora del tratamiento. Te largo las preguntas. A ver, es interesante la pregunta que realizas, porque en realidad en todo lo que es patologías del lacto, y nos vamos a ir más ahora nuevamente a bulimia y anorexia, es una patología que se caracteriza por no tener demanda del sujeto que la padece. Ajá. Porque el sujeto en un primer momento no se reconoce enfermo, no se reconoce padeciente. Uh-huh. Entonces, generalmente la demanda de tratamiento viene por un tercero. Este tercero puede ser el novio, pueden ser los padres, o un ajeno que alerta a los padres de lo que les está pasando. Puede ser la institución educativa, que muchas veces son los colegios los que alertan a los padres y de alguna manera les piden que hagan una interconsulta con un psicólogo o con un psiquiatra, con un médico, porque ven a la persona ahí con pérdida de peso importante en poco tiempo. ¿No? Por ahí también se manifiestan por ahí continuas situaciones de vómito claro, en el caso de bulimia. De bulimia. ¿No? Porque, a ver, al provocarse el vómito van dañando todo lo que es el tracto intestinal. ¿No? Entonces también eso se irrita y ya muchas veces son vómitos espontáneos, ¿no? Cuando se advierte estas patologías, cuando quien te rodea las advierte, ¿ya están muy avanzadas? Generalmente en el momento que se llega a la demanda de tratamiento es porque la patología ya está instalada. ¿No? Es más, en situaciones se reciben pacientes que llegan a la consulta con sonda, ¿no? Porque las alimentan a través de sonda en el momento que... Hasta ese extremo, antes de llegar a tratamiento. Sí. Estamos hablando de una patología que si no se atiende a tiempo, causa la muerte. Ahora, cuando me decís que hay pacientes que llegan con sonda, hay todo un proceso anterior que tiene que tener mucha visibilidad para los más cercanos. No se la registra porque la negación de los padres es suele ser parte, digamos, elemento de la constitución de estas problemáticas, ¿no? Pero, corregime si me estoy metiendo en materia que no es mía, pero un poco por la experiencia social, ¿no es cierto? De todos modos siempre depende de que el afectado quiera reciba, digamos, el tratamiento, o es como en el tema de las adicciones, ¿no? Que es tan difícil. Siempre, quiero decir, si siempre pasa por la aceptación o hay casos extremos donde, bueno, de todos modos empezamos a tratar y ahí vemos. Generalmente, en un primer momento, en todo lo que son las patologías del lacto, tenemos la misma escena, ¿no? Que es la no demanda. Cuando llega el paciente a demandar tratamiento, en realidad no hay una demanda del sujeto. Vuelvo a repetir eso, es traído por un tercero. Entonces, por ahí el paciente dice sí, o es condescendiente para empezar a hacer el tratamiento. Ajá. Pero el primer momento del tratamiento pasa por tener que trabajar para generar demanda en el paciente. ¿No? Algunas instituciones le llaman a esto crear conciencia de enfermedad. Ajá. ¿No? Porque llegan y no son conscientes de que están enfermos. Por eso es que generalmente cuando llegan ya es tardía, o sea, claro, es tarde cuando la enfermedad ya está instalada, porque no hay un reconocimiento de la enfermedad. ¿Sí? Hay un continuo padecimiento, pero no se reconoce. Vos antes decías, por ahí el novio le avisa. En general es una patología que está instalada más en mujeres que en varones. Sí, el tema de los trastornos alimentarios está más instalado en mujeres que en hombres, ¿no? Algo estadístico, si bien no soy muy afecto a lo estadístico, a nivel de la experiencia clínica, la demanda de tratamiento de la anorexia y bulimia es más puesto en mujeres que en hombres. Ajá. ¿No? Se manifiesta más en mujeres que en hombres. Y hablando de las patologías en general, digamos que aparecen en niños
niñas y adolescentes, ¿no? En esa temprana edad. ¿Hay alertas tempranas, digamos, que los cercanos, los papás, pueden considerar para tomar a tiempo, digamos, el tratamiento de estas patologías? Sí, en realidad, a ver, decir o pensar que determinadas cosas van a pasar o si determinadas situaciones acontecen, va a devenir una anorexia y bulimia, sería por ahí un poco serio. ¿Sí? Hay que empezar a pensar en ver, digamos, determinadas conductas o determinadas formas de actuar de las personas, digamos, en un adolescente que cuando ni bien termina de hacer una ingesta se va al baño, ¿no? Se prende la ducha o hay un ruido particular que evita poder escuchar por ahí lo que se está haciendo. Por ahí, van teniendo recursos, digamos, sí, para ir tapando. Sí, a ver, van viendo la forma de ocultar Claro, lo que está pasando, claro. ¿no? Aunque en este ocultar siempre hay algo que dejan ver. Ajá. ¿No? Algo muy sutil, pero siempre lo hacen ver. Como un pedido de ayuda. Como un pedido de ayuda, totalmente. ¿Hay que aprender a leer eso? ¿Hay que aprender a leer los pedidos de ayuda? Sí, hay que aprenderlos a leer. Hay que estar atento, porque muchos de estas sutilezas que tienen los sujetos que padecen estas enfermedades, se las puede confundir con el desarrollo de una adolescencia, con el tránsito de la adolescencia. Ajá. Entonces hay que estar alerta en estas situaciones, ¿no? Hay que ver qué le pasa al adolescente, porque puede ser situaciones que sean típicas de la edad evolutiva en la que se encuentra un sujeto. Ahora, con respecto a la niñez, decir qué rasgos se pueden ver para prevenir esto, en el niño no hay tantas conductas, digamos, manifiestas como para decir, a ver, puede llegar a pasar con una anorexia. Pero sí hay algo que es importante tener en cuenta, no solamente para el tema del trastorno de la alimentación, sino en general padecimientos que pueda tener un niño. El niño siempre tiene que jugar. El niño que no juega, hay que parar las antenas y ver la posibilidad de llevar a una consulta, porque un niño que no juega claramente está inhibido, ¿no? Por ahí Freud marcaba una cuestión muy interesante, ¿no? Decía que la forma regia de llegar al inconsciente en el adulto es a través de los sueños y en el niño es a través del juego. Entonces es importantísimo que el niño juegue. El juego del niño va a devenir el trabajo en el adulto, ¿no? Eso es lo que postulaba un poco Freud también. Vos vas describiendo todo esto y que tanto tiene que ver, digamos, con el medio familiar, ¿no? Los padres fundamentalmente, que es el medio de relación primario de los niños y de los adolescentes. Y se me ocurría pensar, no hay una escuela para padres, ¿no? Claro, porque todo esto que va surgiendo, yo me imagino las redes sociales, por ejemplo, donde los padres hoy, o sea, muchas de estas cosas circulan e influyen sobre los chicos y generan conductas a partir de las redes sociales, lo vemos todos los días, por ahí con casos trágicos, ¿no? Que se muestran por los medios, pero es indudable, digamos, la función que hoy cumplen las redes sociales, y para los padres es como imposible entrar ahí y seguirlos, digamos, por esas vías. Bueno, se van ayornando, se van poniendo al tanto, pero es como algo que se les va de las manos. Entonces, lo que históricamente, lo que siempre ha sido, bueno, poner límites con la dificultad que trae en los distintos momentos. ¿Cómo hacen, digamos, cómo hacen los padres? ¿Dónde se forma? ¿Hace falta generar conciencia social? Hay que trabajar mucho sobre la concientización, sobre dar a conocer esto cotidianamente. ¿Cómo se hace? Es interesante lo que vos vas planteando porque, a ver, creo que una de las cosas que son fundamentales, a ver, meterse con la tecnología, ¿sí? Es algo que evidentemente se va de las manos de
de todos los padres, ¿no? Pero ya que tomas el tema de la tecnología, me parece que es importante, si bien ha hecho bastantes aportes, también tiene sus contradicciones o sus perjuicios la tecnología, ¿no? Porque, como todo negocio, ¿no? Como todo negocio, y sí, es de esa manera porque, a ver, el hecho de estar metido todo el tiempo en la computadora, todo el tiempo en estas redes sociales, lo que hace es coartar, de alguna manera, el vínculo Claro. con el otro. Claro. ¿Sí? Y creo que esto es importante. A ver, en la experiencia clínica, vuelvo a esto, que de lo clínico vamos a ir a lo social. En la experiencia clínica continuamente se va manifestando alguna de las cosas donde por ahí hay sujetos que tienen determinado malestar y que están manifestándolo. Por ejemplo, tienen mala cara, están enojados y demás. Y por ahí los padres se acercan y les preguntan, ¿qué les pasa? Y generalmente el adolescente contesta nada. No me pasa nada. Claro. Ahora, eso no hay que tomarlo con tanta liviandad. Claro. Porque cuando se ve en la cara de un adolescente un malestar y contestan nada, claramente nos están mintiendo. No porque el adolescente sea mentiroso. Claro, claro. ¿Sí? Sino, a ver, creo por ese tema donde, a ver, no quiere hablarlo. ¿Sí? Por ahí la respuesta podría ser, mira, a ver, algo te pasa, si no me lo quieres hablar ahora, vemos más adelante qué se puede hacer. Pero me parece que es importante no quedarse con nada del adolescente o del sujeto que evidentemente algo le está pasando y que lo manifiesta. Se nos está yendo el programa, como suponíamos. Hablamos de la respuesta terapéutica, pero también hay una respuesta institucional. Volvemos a bulimia y anorexia. ¿Cuál sería la respuesta institucional que está faltando y una respuesta social también, ¿no? A ver, desde lo institucional me parece que sería importante poder empezar a pensar proyectos de ley, porque el tema de los trastornos alimenticios todavía no está sancionada una ley. No hay normativa que pueda acompañar a los sujetos que padecen de esto. Eso me parece que es fundamental poder llevarlo a cabo. Está la normativa pendiente. ¿Hay proyectos? ¿A veces hay proyectos? A ver, no estoy muy interiorizado si hay proyectos. Sí sé que había esbozos de proyectos. Correcto. De hecho, nosotros tenemos una paciente que milita y ella un día se nos acercó y nos dijo que estaría bueno poder empezar a pensar en construir un proyecto de ley de las patologías alimentarias. Podemos dejarlo entonces como cierre de nuestro programa, que se emite por Senado TV y bueno, como una reflexión para los legisladores, tomar en cuenta estas problemáticas para dictar el marco normativo adecuado. Gracias por tu visita y nos vamos a volver a ver porque con estos temas vamos a continuar. Perfecto, muchísimas gracias. Y de ustedes me despido hasta la próxima semana. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.